Desde una ventana del Palacio Apostólico del Vaticano que da a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco introdujo este 17 de noviembre la oración mariana del Ángelus al meditar sobre la actitud del cristiano, la esperanza en Dios que permite no dejarse abatir por los acontecimientos trágicos. Los cristianos no pueden seguir siendo esclavos de miedos y angustias, por el contrario, están llamados a habitar la historia para detener la fuerza destructora del mal, dijo el Papa. El tesoro más preciado es responder al odio con el amor, a la ofensa con el perdón, recordó el obispo de Roma a la gente refugiada bajo un bosque de paraguas. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Jesús lo pronuncia delante del Templo de Jerusalén, edificio admirado por la gente por su grandeza y esplendor. Pero Él profetiza que de toda esa belleza del templo, de esa grandiosidad, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La destrucción del templo, anunciada por Jesús, es una figura no tanto del final de la historia, sino del fin de la historia. En efecto, frente a los oyentes que quieren saber cómo y cuándo ocurrirán estos signos, Jesús responde con el típico lenguaje apocalíptico de la Biblia. Usa dos imágenes aparentemente contrastantes. La primera es una serie de eventos que dan miedo: catástrofes, guerras, carestías, disturbios, persecuciones. La otra es tranquilizadora. Ni siquiera un solo cabello de su cabeza se perderá. Primero, hay una mirada realista de la historia, marcada por calamidades y también por violencia, por traumas que hieren la creación, nuestra casa común, y también a la familia humana que allí vive y a la propia comunidad cristiana. Pensemos en tantas guerras de hoy, en tantas calamidades de hoy. La segunda imagen, encerrada en la seguridad de Jesús, nos dice la actitud que debe asumir el cristiano al vivir esta historia caracterizada por violencia y adversidad. ¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la actitud de la esperanza en Dios, que permite no dejarnos abatir por trágicos eventos. Más bien, estos son oportunidad para dar testimonio. Los discípulos de Cristo no pueden seguir siendo esclavos de miedos y angustias. Están llamados, en cambio, a habitar la historia, a frenar la fuerza destructora del mal, con la certeza de que, acompañando su acción de bien, está siempre la providente y tranquilizante ternura del Señor. Este es el signo elocuente de que el reino de Dios viene a nosotros, es decir, que se está acercando la realización del mundo como Dios lo quiere. Es Él, el Señor, quien conduce nuestra existencia y conoce el fin último de las cosas y de los eventos. El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en trabajadores de paz y testigos de la esperanza en un futuro de salvación y de resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús por los caminos muchas veces tortuosos de este mundo, en la certeza de que la fuerza de su espíritu doblegará a las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El amor es superior. El amor es
más poderoso, porque es Dios. Dios es amor. Son ejemplo los mártires, nuestros mártires, los mártires cristianos, incluso de nuestro tiempo, que son más que los mártires del principio, quienes, los mártires, a pesar de la persecución, son hombres y mujeres de paz. Ellos nos entregan una herencia para cuidar e imitar el Evangelio del amor y de la misericordia. Este es el tesoro más precioso que se nos ha dado y el testimonio más eficaz que podemos dar a nuestros contemporáneos, respondiendo al odio con el amor, a la ofensa con el perdón. También en la vida cotidiana. Cuando recibimos una ofensa, sentimos dolor, pero perdonar de corazón. Cuando nos sentimos odiados, orar con amor por la persona que nos odia. Que la Virgen María sostenga con su materna intercesión nuestro camino de fe cotidiano en el seguimiento del Señor que guía la historia. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, que tiene por tema las palabras del Salmo: la esperanza de los pobres no será nunca desilusionada. Mi pensamiento va a cuantos en las diócesis y en las parroquias de todo el mundo han promovido iniciativas de solidaridad para dar concreta esperanza a las personas más desfavorecidas. Agradezco a los médicos y enfermeros que han prestado servicio en estos días en el pabellón médico aquí, en la Plaza de San Pedro. Agradezco por tantas iniciativas a favor de la gente que sufre, los necesitados. Y esto debe dar testimonio de la atención que no debe nunca faltar ante nuestros hermanos y hermanas. Vi recientemente, hace pocos minutos, algunas estadísticas de pobreza. Hacen sufrir la indiferencia de la sociedad hacia los pobres. Oremos.